Muy buenas tardes. Esta Santa Misa la ofrecemos por todas las almas que se encuentren en el purgatorio. Pedimos también por el eterno descanso del Padre Marcos Figueroa, Arturo López, María Belén y Jacinta Isidro Bautista, Petra Bautista Catalán, José García, María Belén Isidro Bautista, por las intenciones de Isabela María Quesada Ruiz, Emi Rojas, Esmeralda Pantoja, por la salud de Alberto Castro, Altagracia Ríos y Rosa Hernández Gómez. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente este sagrado misterio. Vamos primero a tomar un tiempo ante Dios y reconocer que somos pecadores y de todo corazón le pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Vamos a glorificar a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres altísimo, tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000
procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo les respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido al Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injuren, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Dichosos serán ustedes cuando los injuren, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Hermanos, hoy celebramos el Día de Todos los Santos. Siempre es el 1 de noviembre, cayó en domingo, así es que celebramos el domingo y el Día de Todos los Santos. Los santos son aquellos que se abrieron y se abren a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Aquellos que abren su mente y su corazón a la gracia y la misericordia de Dios. Los que abren su mente y su corazón a Dios es cuando Dios puede obrar, cuando Dios puede trabajar en esa persona que abre su mente y su corazón a Él. Por eso la Iglesia nos da los santos, para que los miremos a ellos y ellos sean para nosotros un ejemplo, una inspiración, que si ellos alcanzaron la santidad, también nosotros debemos anhelar la santidad. ¿Quién de nosotros no quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Pues para ir al cielo se necesita ser santo, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Una alma manchada del pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, si queremos ir al cielo, tenemos que buscar la santidad. Pero la santidad se nos da por la gracia y la misericordia de Dios. Los santos, pues, son un ejemplo para nosotros y una inspiración de que sí se puede, si abrimos nuestra mente y nuestro corazón, conseguir la santidad por la gracia y la misericordia de Dios. La Iglesia nos da pues los santos para eso, un ejemplo, una inspiración. Lo tenemos en la vida cotidiana, tal vez también ejemplo de alguien que nos inspira su conducta, sus comportamientos, su éxito, su fama. Por ejemplo, a nivel civil se nos dan los héroes de la patria.
No conozco muchos héroes de Latinoamérica, pero Simón Bolívar es un héroe de la patria boliviana, Venezuela y toda esa región. No conozco más héroes de otros países, así que ahora me paso a México. Miguel Hidalgo, Adolfo López Cotilla era presidente, no, ese no. Otros de los santos, otros de los héroes, los niños héroes. A nivel civil, pues, se nos da un ejemplo. O aquí en Estados Unidos, por ejemplo, George Washington. Se nos dan ellos como un ejemplo de lo que es ser un buen ciudadano. Se nos da como ejemplo para que nosotros los miremos y digamos, estos son personas que trabajaron, que lucharon o dieron la vida por este país, para que nosotros tuviéramos libertad, derechos. Se nos da pues a nivel civil estos héroes de la patria. Al nivel social pues se nos dan o agarramos o aceptamos, por ejemplo, Messi, el Curry, Shakira, Jennifer López, yo no sé qué otros jugadores, actores, cantantes, los miramos como un ejemplo para nosotros, los miramos como una inspiración. Yo quiero ser como Curry, yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Jennifer López. Se nos da o adquirimos, agarramos o aceptamos a estas personas para que sean un ejemplo para nosotros, que si le echamos ganas podemos conseguir jugar en la primera división, podemos echarle ganas y jugar en la selección del país. Se nos da o aceptamos como ejemplo para nosotros estas personas. Entonces, lo mismo hace la Iglesia. La Iglesia nos dice, miren la vida de estas personas, que estas personas que consiguieron la santidad nos inspiren a nosotros también a luchar, a trabajar para abrir nuestra mente y nuestro corazón a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, para que alcancemos la santidad y de esa forma, en la gracia y la misericordia de Dios, vayamos al reino de los cielos. No va a ser por nuestros propios méritos que vamos al reino de los cielos. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Como vivimos nuestra vida, si abrimos nuestra mente y nuestro corazón, es donde Dios puede obrar, es donde Dios puede trabajar en nuestras vidas. Cambiar nuestros malos comportamientos y nuestras malas actitudes. Es Dios quien puede obrar en nosotros. Dijo Oscar Wilde, no me recuerdo cómo se pronuncia el apellido, pero creo que es así. Oscar Wilde dijo, todos los santos tuvieron un pasado, todos los pecadores tienen un futuro. ¿Qué quiso decir con esto? Que todos los santos tuvieron un pasado. ¿Qué significa? Pues que también fueron humanos, que también tuvieron debilidades, que también tuvieron limitaciones, que cometieron sus pecados también, no fueron perfectos. Pero ellos abrieron su mente y su corazón a Dios y Dios pudo obrar en ellos. Y es la gracia, la misericordia de Dios que trabajó en ellos y que fue limpiando, purificando su mente, su corazón, su alma. Esa gracia de Dios y misericordia de Dios fue la que fue cambiando sus malos comportamientos, sus malas actitudes, que les dio buenos deseos, nobles intenciones. Y consiguieron la santidad por la gracia y la misericordia de Dios. Por ejemplo, ¿cómo nos abrimos a la gracia y la misericordia de Dios?
Pues cuando tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de cambiar, cuando tenemos la intención, el deseo de ser mejores personas, con eso ya le estamos diciendo a Dios: Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar mi mal comportamiento, mi mala actitud con mi esposo, con mi esposa, con mis papás o con mis hermanos. Yo no quiero tener esta actitud con mis compañeros de trabajo o con mi vecino. Ayúdame, Señor. Sí, tal vez no le hicimos con todas esas palabras, pero simplemente con tener el deseo. Quisiera cambiar. Quisiera ser mejor. Si tenemos esa actitud, esa apertura, es donde Dios empieza a trabajar en nosotros. Por eso es que tenemos que estar atentos, que si queremos crecer como personas, si queremos madurar, tenemos que buscar esos sentimientos, esos deseos dentro de nosotros, porque es por nuestro propio bien. El cambiar nuestros malos comportamientos, nuestras malas actitudes, el querer crecer, madurar, es por nuestro propio bien y por el bien de aquellas personas que interactúan con nosotros, que son parte de nuestra vida. Nos traerá un poco más de paz, menos remordimientos, tendremos unos mejores comportamientos y cambiamos un poco nuestros malos comportamientos y actitudes. Tenemos mejor relación con papá, con mamá, con tu esposo, con tu esposa. Y eso nos va dando un poco más de paz interior, buscando y deseando querer más paz, más armonía. Y entre más recibimos esa paz, esa armonía dentro de nosotros, va creciendo ese amor dentro de nosotros. Así es como Dios va trabajando, limpiando y purificando todo dentro de nosotros. Pero es, hermanos, al abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que nosotros cambiamos, crecemos, que se limpia, que se purifica nuestra mente, nuestros corazones. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Si fuera por ti o por mí, ya hubiéramos tirado la toalla tal vez desde cuándo. Desafortunadamente a veces no somos conscientes de ello, que no depende de mí el cambiar. Simplemente yo necesito abrirme para que Dios pueda obrar en mí, para que Dios pueda trabajar dentro de mí, que me dé paciencia cuando estoy a punto de explotar, que me dé sabiduría para decir las cosas correctas y no diga cosas que van a herir, que van a dañar mi relación con esa o esas personas. Es allí donde Dios puede empezar a trabajar, a obrar en nosotros, darnos un poco más de paciencia, darnos sabiduría, lo que vamos necesitando. Pero el cambio no se da de la noche a la mañana. La santidad no se consigue de la noche a la mañana. Puede haber una conversión en nosotros rápida, por la gracia de Dios. Pero aún así, aunque haya una conversión en nosotros, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Por ejemplo, San Francisco de Asís, nuestro patrono, cuando él iba creciendo, la adolescencia y la juventud, el único que quería y le importaba era el dinero, la fama, el poder, el prestigio. Ser un gran guerrero, ser un gran señor, como se decía antes. Era lo único que le importaba a él.
A él no le importaba ser bueno, noble, generoso, amable. Tanto le importaba que en cuanto tuvo una oportunidad entró a lo que ahora le podemos llamar el ejército. Se unió a un ejército. ¿Para qué? Para ir a conseguir la victoria, para ir a conseguir el prestigio de que nosotros ganamos, que luchamos, que esto y aquello. Y fue en una de esas batallas donde él tuvo el primer encuentro con Cristo. Y al tener San Francisco de Asís ese encuentro con Cristo, él se abrió a ese encuentro con Cristo, abrió su mente y su corazón, y después de abrir su mente y su corazón, tener ese encuentro con Cristo, dejó al equipo, por decirlo así, a sus compañeros de ejército, los dejó y se regresó a su pueblo, porque lo que quería era encontrar ahora el amor de Dios, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Regresó a su pueblo, fue la humillación de su padre. ¿Por qué? Porque fue un cobarde, dejó a sus compañeros. Pero a San Francisco no le importó. San Francisco quería la relación con Dios en ese encuentro con Cristo. Y después, como su padre tenía dinero, no le importó eso, la herencia, porque su padre le dijo: te voy a desheredar, desherédame, no me importa. Su padre se enojó tanto con él que lo negaba que era su hijo. Pero a San Francisco no le importaba. ¿Por qué? Porque él ya tenía un encuentro con Cristo y porque él tuvo esa experiencia y quería más de lo que es de ese momento, de esa experiencia, de ese encuentro con Cristo. Él quería más, él deseaba más. Después de esa batalla y de esa enfermedad que tuvo, de ser prisionero, cautivo de la guerra, Dios le dio esa oportunidad, ese encuentro, y él se abrió. Él quería más, él deseaba más, aunque le dijeran cobarde, aunque su padre lo hubiera desheredado. Lo desheredó públicamente: no eres mi hijo. Y miren, llegó a ser un gran santo, uno de los santos más amados en el mundo. Y todo eso fue ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Él no se hizo santo. Y además, hermanos, ser santo no significa ser santo para hacer milagros. Sí que hacen milagros los santos, o Dios hace milagros a través de ellos, más bien dicho. Pero no se trata de eso. No se trata de ser santo para hacer milagros o para que nos hagan un altar en algún lugar como aquí a San Francisco de Asís. No. Se necesita y se quiere y se debe desear ser santo para ir al cielo. Si queremos ir al cielo, tenemos que anhelar y desear la santidad. Si queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que desear la santidad. Por eso cuando morimos, seguimos pidiendo por los difuntos. ¿Por qué? Porque si no alcanzaron la santidad en su vida terrenal, pedimos a Dios que en su amor, que en su misericordia los limpie, los purifique de sus pecados y los lleve a la vida eterna. Lo que en otras palabras conocemos como el purgatorio. Aquellos que murieron y no murieron en la gracia de Dios, aquellos que murieron y no murieron en esa gracia de Dios, lo que la Iglesia nos dice, se van al purgatorio. ¿A qué? A purgar sus pecados, a limpiar sus pecados, a purificar sus almas. ¿Para qué? Para que así puedan ir a la presencia de Dios. Por eso celebramos hoy todos los santos, aquellos que lograron y alcanzaron la santidad en su vida terrenal. Y mañana celebramos el Día de Todos los Muertos, el Día de Todos los Difuntos. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que esas almas, esas personas que ya murieron, que si no llegaron a la santidad, que si no murieron en gracia, si están en el purgatorio, pedimos a Dios misericordia por ellos. Por eso la Iglesia nos da hoy el Día de los Santos y mañana Día de todos los, hoy Día de Todos los Santos, mañana Día de todos los fieles difuntos.
nos da estos días para recordarnos a ti y a mí, que todavía estamos en este mundo, que miremos la vida de algún santo, que pongamos atención, que si verdaderamente queremos crecer como personas, si que verdaderamente queremos cambiar aquellas cosas que me hacen daño o aquellos comportamientos y actitudes con las cuales yo hago daño, pedirle y buscar a Dios los buenos deseos dentro de nosotros, porque eso significa que quieres crecer, que quieres ser mejor persona y, en otras palabras, que quieres ser santo, porque quieres ir al reino de los cielos. No nomás los religiosos, no nomás los sacerdotes se hacen santos. Todos somos llamados a la santidad. Todos los que fuimos bautizados somos llamados a la santidad, y se consigue la santidad donde quiera que Dios nos llame. En la vida matrimonial, en la vida religiosa, la vida soltera, la vida sacerdotal. Hay, por ejemplo, creo que es de Argentina, no estoy seguro. Hay, por ejemplo, creo que es beato argentino, que tenía una compañía, una empresa. Él, como patrón, como dueño de la compañía, trataba a sus trabajadores, a sus empleados con respeto y con dignidad. Con respeto y con dignidad, y no les robaba sus salarios pagándoles lo mínimo. Tenía buenos deseos, buenas intenciones dentro de sí mismo, y por eso la Iglesia dice, este es un ejemplo. Aquel que es empresario, aquel que es dueño, que es patrón, miren a este. Traten con respeto y con dignidad a sus empleados. Sean justos con ellos. O la Iglesia acaba de beatificar a un adolescente, hace menos de un mes creo, Carlo Acutis, un adolescente creo que de 15 años, italiano. Él decía, yo no quiero ir al purgatorio, yo quiero ir directamente al cielo. Tenía un gran deseo, una gran intención de ir directamente al cielo. Por eso Carlo Acutis decía, la forma directa de ir al cielo es la Eucaristía. Y por eso iba a misa casi todos los días, porque él quería ir al cielo. Por eso Carlo Acutis, o en español Carlos Acutis, iba a misa casi todos los días. Él decía, la misa es la autopista al cielo. La misa es la autopista al cielo. Pero no nomás por ese deseo, sino porque trató de vivir, sus compañeros, sus padres que todavía viven, amigos, dan buen testimonio de una persona muy noble, de una persona amable, generosa. Y para los adolescentes y jóvenes, él usó la internet por algo bueno. Él mismo creó una página de internet exaltando los valores, los principios cristianos. La vida de algunos santos la ponía allí en su página de internet. Los milagros eucarísticos, la mayoría de los milagros eucarísticos en la iglesia, él los investigó y los puso en su página de internet. Usó su talento, usó su capacidad con lo que él sabía, usar las redes sociales. ¿Sí? Donde estamos, en los tiempos que vivimos y circunstancias que pasamos, ahí es donde Dios quiere que seamos felices, ahí es donde Dios quiere que consigamos la santidad, el sentido y la razón de ser a la vida. Vamos pues, hermanos, a continuar con esta Santa Misa. Hoy donde la Iglesia nos dice, miren a estos santos, miren, investiguen la vida de un santo, a ver qué les inspira. Por ejemplo, a mí cuando yo iba creciendo, me gustaba la vida de San Juan Bosco.
Y creo que es por él, yo quería ser sacerdote. Él trabajaba con los niños huérfanos, jóvenes, adolescentes y jóvenes abandonados o echados de sus casas. Él los recogía. Él les daba amor, educación, valores, principios. Y su deseo de servir, de amar, de ayudar, lo llevó a formar esta gran congregación que conocemos